Estoy dando inicio a la grabación. Sean bienvenidos, bienvenidas, buenas noches. Estamos nuevamente en nuestro estudio de la antología de la generación del 27. En esta ocasión vamos a debatir y conversar un poco sobre la vida del poeta Gerardo Diego y la historia del creacionismo en España y por qué esto tiene una relevancia tanto para la época como para nosotros en el presente. Muy bien. Lo que vamos a debatir primero, como siempre, les pido que conversemos sobre nuestro verso favorito y si tienen una razón que les gustaría explicar y por qué. Esa es la parte inicial. Luego vamos a hablar sobre qué épocas, estilos o poetas del pasado merecen ser traídos al presente y, y vamos a ver por qué esta pregunta tiene relación con la vida de Gerardo Diego. El número 3, vamos a debatir sobre si es la poesía suficiente argumento para generar partidismos, preferencias y parcialidades. Y número 4, vamos a hablar sobre qué podemos hacer para conducir a los poetas hacia la investigación y el ensayo, y recalcando siempre por qué estos temas son relevantes en la vida del poeta Gerardo Diego. Muy bien, primero les voy a presentar una biografía, luego la concepción poética, vamos a hablar sobre algunos de sus poemarios iniciales y como tercer punto vamos a hablar del creacionismo. El nombre completo de Gerardo es Gerardo Diego Sendoya. Él nace un 3 de octubre del año 1896 en Santander. Usualmente los poetas que ya hemos hablado vienen de Granada, de Sevilla o de Madrid para acá, para la parte baja y el centro de España. Este poeta viene del norte, la parte de arriba, y nació, como ya dije, en 1896, muy paralelo a otros poetas de la generación del 27. Su muerte se da el 8 de julio del año 1987. Gerardo, en su casa, en la parte de abajo de su casa, sus padres tenían un negocio familiar dedicado a la industria textil. En esta imagen de acá, tenía aproximadamente 25 años. Es una foto real del poeta. En el año 1906 ingresa al Instituto General y Técnico de Santander. Esto es como un colegio. Y allí su profesor Narciso Alonso Cortés le enseñaba preceptiva literaria, una materia del instituto. Es este señor que está acá, Narciso Alonso Cortés. Fíjense la fecha, 1906. Esta foto que ven en el fondo, aquí tenemos a Menéndez Pidal en el centro, Narciso Alonso Cortés aquí a mi izquierda, y a la derecha un ya maduro Gerardo Diego en el año 1948, cuando Gerardo Diego ingresa como académico en la Real Academia de la Lengua Española. El propio profesor de Gerardo, Narciso Alonso Cortés, fue quien hizo la lectura de la contestación a la recepción de Gerardo Diego en la academia. Esto es como una tradición entre los académicos. Cuando ya se escoge el próximo académico, la academia selecciona a algunos de sus académicos ya existentes para que conteste al porqué de ese ingreso del nuevo académico. Y en esta ocasión a Gerardo le dieron el chance que él dijera que él escogiera quién le haría ese discurso de respuesta, y él escogió a su profesor del Instituto General, Narciso Alonso Cortés, para que veamos las diferencias de edades y la importancia que tuvo Narciso Alonso Cortés en la educación de nuestro poeta Gerardo Diego. En el año 1912 va a estudiar filosofía y letras, como prácticamente todos los de la generación del 27. La mayoría estudió filosofía, letras y derecho. Él inició en la Universidad de Deusto de Bilbao con Juan Larrea, que es otro
poeta de la generación del 27 que vamos a estudiar un poco más adelante en nuestro calendario. Entonces, inician una larga amistad ellos dos en el año 1912 y nuestro poeta Gerardo Diego en el año 1916 culmina sus estudios en Madrid y se gradúa como alumno sobresaliente. Aquí tenemos al poeta Juan Larrea y acá tenemos a Gerardo Diego. Vamos a ver ahora qué temas les interesaban a Gerardo Diego como poeta. Lo primero, como todos los de la generación del 27, es el tema tradicional, lo clásico. Podemos mencionar a Cervantes, Lope de Vega, San Juan de la Cruz, Calderón de la Barca, Quevedo, Góngora y todos los otros literatos del siglo de oro. El siglo de oro sabemos que es un movimiento literario, un tiempo literario que comprende del siglo XV al XVI y ha incluido hasta el XIX porque hay clásicos que se dan en estos siglos XVII, XVIII y XIX que le interesan a los poetas de la generación del 27. En el siglo XX, el siglo pasado, ya nosotros hablamos aquí de Juan Ramón Jiménez y por qué él viene a generar una especie de cambio en la literatura. Porque él enseña a utilizar todo esto, que es el espacio tradicional de los clásicos de la literatura, y él enseña a utilizar eso y para todo el trabajo del arte poético. Sabemos que Juan Ramón Jiménez fue uno de los impulsores de la poesía pura en España. Entonces, ¿qué hacen los poetas? Bueno, toman los consejos de Juan Ramón Jiménez de utilizar lo tradicional para la creación poética y lo llevan al campo del folclore. Federico García Lorca fue también uno de ellos. Tomaron los elementos clásicos y utilizó elementos del folclore para su creación poética. Todo lo que tiene que ver con los gitanos, con el poema del Cantejondo, todos estos elementos de la España clásica es un ejemplo de cómo los poetas hicieron caso a Juan Ramón Jiménez de utilizar lo clásico y reunirlos con elementos del folclore. Pero nuestro poeta de hoy, Gerardo Diego, ¿qué él hace? A él le interesa más es la parte académica. Entonces él hace investigaciones, estudios sobre literatura renacentista y barroca. En el año 1919, él descubre un manuscrito del siglo XVII en la biblioteca de Menéndez Pelayo y lo investiga. Este manuscrito tornó ser el mito de Alfeo y Aretusa y él hace un ensayo a partir de ese descubrimiento que él hizo. Fíjense esto, descubrir un manuscrito pasarlo a idioma español moderno, hacer un ensayo sobre él, tomarse el tiempo de publicarlo en una revista. Entonces, él estaba muy interesado por la poesía de estos siglos, pero lo tornaba siempre hacia el área de la investigación. Él decía que se tenía que generar como un corpus de todo lo que era la poesía del pasado, del siglo de oro sobre todo, y que debía aprovecharse eso para el tiempo presente, que era una manera de cultivar lo que ha ocurrido. El poeta López Martínez dijo una vez, el poeta culto se dejará influir por la poesía popular, tomará su esencia y la trasplantará a su quehacer lírico tras una asimilación cuidada, pero nunca calcará las maneras del pueblo, lo externo. Esto quiere decir que primero vamos a dejarnos el poeta culto, hablando de los poetas el tiempo en que estamos situados alrededor del año 27 en la España, va a tomar de la poesía popular, es decir, de los clásicos, va a tomar la esencia y la va a trasplantar a su propio quehacer lírico, es decir, a su hablante poético, pero nunca va a calcar las maneras del pueblo, es decir, las cosas externas. O sea, que no va a ser una copia de las tradiciones del pueblo ni de los cantos del pueblo, es decir, él va a tomar la esencia
de eso y lo va a adaptar a su voz poética personal. Y ese es el trabajo que hicieron todos los de la generación del 27. En el año 1920 publica El romancero de la novia y a su publicación recibe una contestación del poeta Antonio Machado, eh, que es esta frase que está acá. Antonio Machado le dijo: libro de adolescencia le llama a usted, porque así llamaba Gerardo Diego esta primera obra. Él decía: esta obra resume lo que es mi adolescencia, lo primero de mí, es lo más sencillo, y lo dice como con una humildad. Y Antonio Machado le contesta: yo diría sencillamente libro de poeta, recalcando la grandeza de la poesía de Gerardo Diego en su primer intento en el romancero de la novia. Este romancero es muy interesante porque trata principalmente del amor, pero de un amor que va en ciclos. El enamoramiento, el periodo amoroso un poco más largo y por último el término de esa relación amorosa. Y en uno de esos versos, al final de la obra, él escribió: ahora vivo solo y triste y desahogo mis nervios en estos versos románticos que me sirven de consuelo. Si notan, el mismo poeta nos dice que su obra es de corte romántico y la titula El romancero. Los romanceros vienen también del siglo de oro. Estamos hablando de los siglos XV y XVI, en donde se hacían compendios de canciones o de poesías populares en torno al amor, o sea, solo de corte temática amorosa, y se creaban estas antologías, por así llamarlas, tituladas romanceros. Entonces, lo que hace Lorca y lo mismo que hace Gerardo Diego al colocarle los títulos a sus obras es precisamente darnos a entender ese estilo de lo tradicional que vienen a incluir con su texto. Como un comentario, lo que le pasó a Gerardo Diego sí, esa desilusión amorosa le ocurrió en su vida personal. La chica terminó casándose con otra persona y a él le quedó nada más que desahogar sus nervios en los versos románticos que le sirven y le siguen sirviendo de consuelo. También podemos ver otros elementos clásicos en esta primera obra, El romancero de la novia. Esto es un perdón, una estrofa extraída del poemario. Era una noche triste, una inclemente noche de febrero. Cruzaba yo las calles a solas con mi tedio, mientras la lluvia sin cesar caía desde lo alto del cielo. Ya las devotas, presuroso el paso, regresaban del templo. El poeta utiliza versos heptasílabos de 7. Este es de 7, acá, acá, acá y acá. Pero los mezcla con los de 10 y 11, estos tres que son más largos, que van intercalados a su juicio. Y lo hace con un interés muy particular. Si notan, los tres versos largos, versos de corte mayor, como se les llama, tienen que ver con el movimiento, el paso del tiempo, el movimiento. Una inclemente noche, la lluvia caía sin cesar, presuroso el paso. Siempre están en torno al movimiento y al tiempo. A los que deseen profundizar en esta primera obra de Gerardo Diego, en la página de recursos de Panamá Poético dejé un ensayo que fue escrito por Juana María González García de la Universidad de Granada en el 2005, que analiza a profundidad esta primera obra de Gerardo Diego y nos dice por qué el poeta es uno de las mejores expresiones de lo clásico en ese momento en la generación del 27. Gerardo Diego conoce a Vicente Huidobro, el poeta chileno, en el año 1921. Esta es una foto real de los dos poetas. Acá está Diego y por acá tenemos a Huidobro. En el año 22 se incorpora a la Cátedra de Literatura y Lenguas Españolas en Gijón, que es donde vivió por muchos años.
Y también llega a enseñar perspectiva literaria e historia de la literatura. En este mismo año, el 22, se publica el poemario Imagen, que es este que tenemos acá. Es su segundo poemario. En el año 25 recibe el Premio Nacional de Literatura por un libro, un poemario inédito que se llama Versos Humanos. Y este premio fue compartido con Rafael Alberti, quien escribió Mar y Tierra. ¿Okay? Esta es la carátula, perdón, la portada de Versos Humanos, premio del Concurso Nacional de Literatura. En el año 26, él participa en las tertulias en Madrid, donde junto a Rafael Alberti, Melchor Fernández Almagro y Pedro Salinas deciden organizar un homenaje al poeta barroco Luis de Góngora con el pretexto de cumplirse el tercer centenario de su muerte en 1927. Y este es el origen de lo que hemos venido hablando en las últimas reuniones. Esta programación que era para diciembre de 1927 se empezó a mediados del año anterior, en 1926, y es precisamente de este grupo donde surge la idea inicial. ¿Qué hacen estos poetas? Bueno, ellos empiezan a escribir cartas de invitación, invitan a todos los poetas de su grupo, de su entorno que conocían, y no se limitan a los poetas, también incluyen a pintores, a todo el que tenga que ver con el arte de ese momento estaba invitado a ese momento a participar del tercer centenario de la muerte de Góngora en el año 1927. Por aquí lo tenemos, este de acá es Gerardo Diego. Hay algunas caras conocidas, Lorca por acá, bien serio, a diferencia de su forma usual de ser. Gerardo Diego tiene o publica dos revistas. La primera o la más importante, que se llama Carmen, es publicada en Santander, el pueblo donde nació, y Lola se publica en Sigüenza. Los subtítulos de estas revistas llaman mucho la atención porque la revista Carmen tenía el subtítulo de Revista Chica de Poesía Española y Lola tenía el subtítulo de Amiga y Suplemento de Carmen. En la misma página de Recursos en Panamá Poético hay un ensayo que escribió Manuel Ruiz Funes Fernández de la Universidad de Madrid, donde él analiza las publicaciones y el sentido que tenían estas dos revistas para el poeta y para la España de su tiempo. El año 36 siempre hacemos como un corte con todos los poetas en el año 36, precisamente por el estallido de la guerra. A Gerardo Diego lo sorprendió en Francia y hay algo muy particular. Gerardo Diego tiene una autobiografía. Él mismo escribió su biografía y la dejó para la posteridad. Y este texto es extraído de esa autobiografía, donde él nos explica un poco el panorama de la poesía en ese tiempo. Él dijo que una de las consecuencias de la guerra era que cada poeta se tomó las cosas a su manera de entender. Por eso se dice que con la guerra se disuelve la generación del 27, porque cada uno entonces no hay una cohesión, sino que cada uno interpreta lo que está sucediendo a su manera y a su forma. Pero todavía mantenían una amistad a pesar de las divergencias en las ideas poéticas, porque a partir de aquí unos empezaron a hacer poesías del corte surrealista, como Alexandre, y otros como Alexander y Cernuda, y otros también empezaron a colocarle calor y pasión. Cuando él dice calor y pasión a su poesía, es meterle todo el corte social de lo que está ocurriendo en la guerra, es decir, usaron la poesía como instrumento para expresar su entorno. Y esto es interesante porque nos da un testimonio de primera mano de qué estaba pasando por la mente de los poetas del 27. Entonces, por otro lado, hablando de partidismos, hay otro partidismo muy interesante que me gustaría recalcar. Um, en este entorno de la posguerra, hablando del año 37, 38, 39, los seguidores de Juan Ramón
de Juan Ramón Jiménez, del que ya hemos hablado, el profesor, que fue como una guía para todos los del 27, fundaron una revista en Sevilla que quería exaltar el tipo idealista y la belleza de la poesía, tomando como maestro a Juan Ramón y sus ideas. Recordemos la poesía pura y lo que enseñaba Juan Ramón. Y entonces Neruda, que vivió en España para este tiempo, fundó la revista Caballo Verde para la poesía que editaba el poeta Manuel Alto Laguirre, también perteneciente a la generación del 27. Y sostenía Neruda que la poesía tenía que tener las manos sucias, mancharse con el léxico de todos los días y estar reflejando todas las realidades del momento. Y fíjense el contraste que se hace aquí entre lo que dice Neruda y las ideas de Juan Ramón. Recordemos que la poesía pura de Juan Ramón era eliminar eliminar la experiencia humana, eliminar la intervención de lo cotidiano, eliminar quitarle ese aspecto robusto a la poesía y después lo que quedaba, decía Juan Ramón Jiménez, eso es poesía pura. Pero Neruda dice que no es así. La poesía tiene que meterse en la realidad de lo que está pasando en su entorno. Es decir, la poesía tiene que utilizarse como un instrumento, es lo que dice Neruda, y existe esta diferencia basado en lo que piensa el poeta de lo que debe o no ser poesía. Y este es el primero de los partidismos que me gustaría hablarle. Y dentro de poco vamos a hablar del segundo. Esta es una foto familiar. El poeta Gerardo Diego llega a tener 6 hijos. Y aquí esta es una foto en la casa. Ahí vemos su esposa y sus 6 hijos. Esta relación con, con Neruda trae otro problema, porque como ya hablamos, eh, el poeta Gerardo Diego conoce a Vicente Huidobro. Es Vicente Huidobro, el poeta chileno, quien lo lleva a Francia a conocer a otros poetas de vanguardia. Es decir, existe como una amistad bastante estrecha entre Gerardo Diego y Vicente Huidobro. Pero Vicente Huidobro era archienemigo de Pablo Neruda y precisamente por las cosas que opinaban sobre la poesía. Vicente Huidobro se le conoce como el fundador del creacionismo, es decir, es una teoría nueva, una nueva concepción poética. ¿Y de dónde nace? Nace en el año 1916 en una conferencia que da Vicente Huidobro en Buenos Aires, donde él dice que la primera condición del poeta es crear, la segunda crear y la tercera crear. Este creacionismo, como se le llamó, es algo novedoso porque le otorga al poeta todas las facultades de un dios, prácticamente, de un dios. El poeta puede crear mundos a partir de su propia imaginación y estos mundos no están desligados completamente de lo que ocurre en la realidad. Y aquí esta es la teoría de Vicente Huidobro, la que viene a hacer entonces contraste con lo que dice Neruda. No, el poeta tiene que meter las manos en la realidad. O sea, lo que está pasando, tienes que usar tu poesía para decir lo que está pasando en tu entorno. Y Huidobro dice, no, la poesía yo la percibo como un fenómeno creativo, es decir, se desconecta de lo que está pasando en el mundo y me permite como poeta hacer lo que yo quiero, crear los mundos que yo quiero. Soy como el Dios en la poesía. Y este creacionismo tiene varios usos, como ideas que podemos extraer de qué era lo que hacían. Hacían juegos de palabras e inventaban palabras nuevas. En esta poesía que estamos leyendo de Gerardo Diego se van a dar cuenta de que hay trozos en algunos párrafos que tienen formas ilógicas de unir las palabras, que tú las lees y hay como una sensación de extrañeza porque no es como el lenguaje poético habitual. Y es precisamente por el corte creacionista que tiene, porque en el creacionismo te dan esa libertad
de crear, de hacer lo que tú desees sin ningún tipo de restricciones. Hay mucha irracionalidad y eso es algo que eh, es propio de este creacionismo de Vicente Huidobro. No hay una narrativa, o sea, tú puedes irte por los recónditos o puedes irte por el centro, por los bordes, como tú desees, porque es una concesión que se hace al poeta. También se abandona la sintaxis, es decir, el orden adecuado de las palabras en el lenguaje, y esto era lo que yo decía de Gerardo Diego, que hay ciertas lecturas que nos suenan extrañas, es precisamente por el corte creacionista. Y los signos de puntuación tradicionales, por ejemplo, la coma ya no la quieren usar mucho y utilizan en cambio el punto y coma. Y todos estos cambios o toda esta estructura que hace Vicente Huidobro del creacionismo, al cual se ascribe nuestro poeta Gerardo Diego, lo lleva a esa oposición con los otros poetas que prefieren las ideas de Neruda o inclusive las de Juan Ramón Jiménez. Vicente Huidobro y Pablo Neruda tuvieron una lucha fuerte y grosera durante muchos años sobre sus ideas contrarias en la poesía. Y por eso era el tema que vamos a debatir ahora sobre si nuestra concepción de la poesía es suficiente para crear bandos y partidismos que quiten la buena costumbre de relacionarnos unos con otros. Hasta acá llega la introducción. Doy la bienvenida a, creo que Carmen ya había entrado. Tenemos a José Luis y a Rosela. Buenas noches y bienvenidos. El debate de esta noche tiene 4 puntos. En el primero vamos los que deseen a compartir si tienen algún poema o verso favorito de Gerardo Diego y nos cuentan por qué. Como número 2 vamos a debatir sobre qué épocas, estilos o poetas del pasado merecen ser traídos al presente. Recordemos que eso es precisamente lo que hace la generación del 27 y en especial Gerardo Diego. En el punto número 3, la pregunta es si es la poesía suficiente argumento para generar partidismos, preferencias y parcialidades. Y número 4, vamos a hablar sobre qué podemos hacer para conducir a los poetas hacia la investigación y el ensayo. El poeta Gerardo Diego tiene muchísimas publicaciones, conferencias, ensayos, artículos en revistas. Su pensum es enorme porque se pasó unos 60 años en el mundo literario y siempre era hacia la investigación, hacia, hacia meterse en bibliotecas, buscar, indagar, ver qué puede traer del pasado hacia lo nuevo que sea relevante. Por eso estas son las preguntas de debate de esta noche. Y me gustaría darle paso a lo primero. Si desean compartirnos un verso o poema de Gerardo Diego que nos digan que ha sido su favorito de esta semana y que nos cuenten por qué le ha gustado. ¿Alguien se anima a comenzar? Esta fue la introducción más larga que he hecho en todo el estudio. Lo que pasa es que había muchísimo material que mostrar, que traer y que acentuar. Así que disculpen por la extensión en la introducción. ¿Alguien desea comenzar con su selección de poemas o de versos? Liz. Si quiere yo, bueno, a mí me Sí, claro. gustó Creacionismo, Ujú, ese poema me encantó. Está al final de Imagen, del primer capítulo de Imagen. ujú, Dice, ¿no os parece, hermanos, que hemos vivido muchos años en el sábado? Descansábamos porque Dios nos lo
ha dado todo hecho. Y no hacíamos nada, porque el mundo mejor que Dios lo hizo. Hermanos, superemos la pereza, modelemos, creemos nuestros lunes, nuestros martes y miércoles, nuestros jueves y viernes. Hagamos nuestro génesis con los tablones rotos, con los mismos ladrillos, con las derruidas piedras. Levantemos de nuevo nuestros mundos. La página está en blanco. En el principio era y en el principio será lo que el autor quiera, que en esencia era pues lo que justamente este movimiento, que es el título de este poema, creacionismo, buscaba. La lógica dice que el sol es fuego, entonces yo quiero que mi sol sea hielo y va a ser hielo porque en mi mundo yo soy Dios y yo puedo hacer que ese sol de hielo arda. Y eso me pareció pues que justamente escribiera sobre su forma de pensar de cómo se debe escribir poesía. Muy bien. ¿Y usted ve algunas diferencias con el surrealismo, entre el creacionismo y el surrealismo? Realmente sí, o sea, definitivamente Diego y por lo menos Alexandre se dan la mano algunas veces en el asunto de la sinestesia. Aunque bueno, a mi parecer la sinestesia que practica Alexandre es algo increíble, algo más allá. Pero sí hay diferencias. El surrealismo es básicamente alterar una realidad. El elefante existe, solo que le pongo una trompeta, en vez de su trompa normal, una trompeta. El creacionismo no. El creacionismo eso no es un elefante. Yo voy a hacer otra cosa, no le llamo elefante, pero no le pongo trompa, no le pongo patas, eso va a tener cara de flor, va a ser morado, Y es escamas. totalmente nuevo. Sí. Es crear otra cosa y el surrealismo es basarse en algo que ya está con alguna diferencia. Muy bien, Liz, excelente participación. Sí, el surrealismo, como ya vimos hace varias reuniones acá, sí está asociado a las ideas del inconsciente de Sigmund Freud, que era lo que estaba en boga en la sociedad de su momento. Estas ideas de Freud de que existía un inconsciente crea todo un movimiento literario que da vida a ese inconsciente, es decir, del propio ser de la persona nace esta expresión cultural en diferentes ámbitos y sobre todo lo utilizan como los sueños. Sabemos que en los sueños tenemos imágenes distorsionadas, pero siguen siendo distorsiones, siguen siendo cambios o modificaciones, como dice Liz, pero el creacionismo viene a ser algo totalmente diferente, es decir, le dice al poeta, tú eres Dios y usa tu poder para crear lo que tú desees. Es decir, no estás limitado a los animales de la tierra, puedes crear otras cosas. Y el poeta del creacionismo, Vicente Huidobro, en su obra cumbre llamada Altazor, creo que se pronuncia así, Altazor, él crea precisamente este personaje, a la manera que hacía Fernando Pessoa para escribir de sus heterónimos, es decir, como un ser diferente. Entonces el poeta se crea como algo distinto de quién es y a partir de allí construye su poesía. Liz, muchas gracias por tu intervención. ¿Alguien más le gustaría compartir algún verso o poema de Gerardo Diego que les haya gustado, que les haya llamado la atención? Linda, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hay uno que me llamó la atención que se llama Versos y dice, tengo la voz un poquito ronca, pero vamos a intentarlo. Dice versos, versos más versos, versos para los hombres buenos, sublimes de ideales y para los perversos. Versos para los filisteos, torpes e irremisibles, y los poetas de los lagos tersos.
versos en los anversos y en los reversos de los papeles sueltos y dispersos. Versos para los infieles, para los apóstatas, para los conversos, para los hombres justos y para los inversos. Versos, versos más versos, poetas siempre versos. Ahoguemos con versos a los positivistas, dejándolos sumersos bajo la enorme ola de los versos, en ella hundidos, náufragos inmersos. Versos en el santo trabajo cotidiano y en los momentos tránsfugas transversos. Versos tradicionales y versos nuevos, raros, diversos. Versos, versos más versos, versos, versos y versos siempre versos. Wow. Este poema tiene como una notita que dice el libro, ¿no? Que es Evasión. A mí me gustó, me llamó la atención porque trata como muchos temas a la vez y me parece que puede ser súper discutido como para analizar cada cosa, a qué se refiere él, con qué no, porque creo que toca temas no solamente de la poesía, ¿no? Sino también temas sociales, ya se mete con el tema del hombre, temas sociológicos, y pues también como con la crítica también hace como una especie de referencia, con los cambios en la poesía. O sea, creo que es muy, muy, muy interesante este poema, que valdría la pena pues analizarlo un poquito más. Y le da como un sentido de universalidad, ¿verdad? Sí, porque habla prácticamente de todo el mundo, de todos lados y de todos los géneros y condición social, política o económica. ¿Le parece? Y creo que mezcla muchas cosas, y también me llama la atención es que pues parte del estilo de los poemas que leí de él tiene mucho la literación, o sea que él repite, es como parte como de eso. Ya me di cuenta, sí, como que he visto varios. Yo no soy muy adepta de este tipo de poesía, pero creo que en este poema en particular hace como énfasis, ¿no? Creo que amerita la pena que sea así, que vale la pena, que está bien en este caso, o lo disfruto más en este poema, pues. Y quizá por eso no tiene tantos seguidores o tantos lectores, digamos, del presente, porque es una poesía distinta, tiene elementos de otra índole, tiene otro corte, otro sentimiento. A mi juicio, en esta investigación que hice sobre Gerardo Diego para esta noche, yo creo que el elemento más, como más importante, si no nos gusta la poesía de Gerardo Diego, tiene poesía muy hermosa, ¿no? Pero si hay alguien que no les gusta la poesía de Diego, creo que el elemento más importante a extraer de él es la investigación. Y eso lo vamos a tratar ahora en una de las preguntas. ¿El trabajo poético es simplemente trabajo poético o hay muchas otras cosas que podemos hacer? Entre esas está la investigación. A mí me gustaron dos poemas de los que están en esta antología. Me gustó Primera Alondra de Verdad, un poema de corte amoroso, y me gustó también el poema La Amistad. El poema La Amistad es muy hermoso. Al final hay una estrofa que dice: y yo acudo al amigo, a la amistad bien viva, a aquel que estoy seguro que lo mismo haría en trance semejante, y al llamarle y venir, con él vienen todos los infinitos, todos la amistad. Un poema muy hermoso, la amistad. Me gusta mucho porque resalta un valor que yo diría que tenemos que impulsar un poco más en nuestro tiempo, el valor de la amistad. Y fíjense que el poeta dice que él está seguro que, que la otra persona haría lo mismo que él, es decir, venir. Y cuando él llama a un amigo, con él viene todo, la amistad entera. O sea, es como decir, es una presencia que no es solicitada, pero está está presente, está apoyando. Y recordemos que los poetas del 27, salvo algunos casos que tuvieron diferencias después y se apartaron, la mayoría o los del núcleo perseveraron en su amistad a la larga.
Gracias, Linda, por tu intervención. ¿Alguien más le gustaría contar o recitar para nosotros un poema de Gerardo Diego? Si no, podemos pasar a la pregunta 2 sin mayores inconvenientes. Ok, pasemos a la pregunta 2. Esta pregunta es bastante abierta y el interés es que mencionemos si hay algunas épocas literarias, históricamente literarias, si hay estilos o corrientes o poetas del pasado que merecen ser traídos al presente. Recordemos que los del 27 nacen como grupo, prácticamente es en torno a esta reivindicación que ellos quieren hacer de Góngora. Imagínense, 300 años de su muerte, hacen diferentes actividades que ponen de manifiesto ideas importantes del pasado que no se estaban tomando en consideración. Y lo pregunto precisamente es porque quizá nos falta a nosotros mucho de eso mismo. Y, y cada vez que leíamos de un poeta de esta generación del 27 que venimos estudiando, me surgía la misma idea. Por eso dije, oye, vamos a celebrar el natalicio de Lorca que viene ahorita, que yo diría que sería bonito hacer algo para recordar al poeta, decirle el buen trabajo que hizo para que se conozca su nombre entre las nuevas generaciones de poetas. Y yo decía, esto es muy importante hacerlo. Pero les pregunto a ustedes si hay alguna corriente, contexto poético, social o algún nombre de algún poeta que ustedes crean merece en este momento que traigamos su nombre de vuelta y honremos su trabajo. Dejo el micrófono abierto, no sé si alguien desea comenzar el debate. Me estás Liz, preguntando que sí, no, qué ajá. pena que interrumpa. Repíteme la pregunta. Puedes mencionarnos un poeta que necesitemos reavivar en el presente, es decir, alguien del pasado que haya sido muy importante y que lo hemos olvidado. Puede ser un estilo literario, sabemos que los estilos fueron muchos: ultraísmo, dadaísmo, creacionismo, todos los ismos de vanguardia, el modernismo, todo lo del pasado. Puedes hablar de algunas de estas épocas si crees que requeramos acentuarla en el presente, o de algún contexto o grupo literario que se haya producido en cualquier tiempo de la historia. Yo creo que con esto sí está claro la pregunta, ¿verdad, Linda? Sí, Sí, gracias. gracias. Mira, vamos a darle el paso a Edgardo, que tiene la mano levantada. Edgardo, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo creo que yo por afición traería a Borges de vuelta porque su poesía me encanta. Me encanta, me gustan todas esas figuras filosóficas, históricas y profundas que tiene Borges. Muchos poemas, por ejemplo, el poema de los dones, el poema del ajedrez, eh, hace mucha memoria a la parte histórica, pero a la vez creo que, ¿por qué Borges? Porque Borges crea todo no sé, un tema, un contenido fuerte, contundente, y no solamente en poesía, sino en cuentos. Entonces, se dice que la escritura de Borges es filosofía de la literatura y puede ser filosofía de Es la poesía en este caso. correcto. Ahora, Borges sería uno, tendría que traer por fuerza, me gustaría conversar con Sor Juana Inés de la Cruz. También maravilloso porque me encanta su poesía y más el contexto de Sor Juana Inés de la Cruz. Se puede decir que feminista un poco, no sé, que esa valoración que se dé, pero el atrevimiento y las posturas de Sor Juana Inés de la Cruz en su contexto, fabulosa, fabulosa, su expresión, encantado. Me gustaría hablar con Sor Juana Inés de la Cruz. Lo dejo allí en el tapete, Edwin, para que lo consideres. Gracias, Edgardo. Mira, yo tengo acá, esta es la poesía completa de Jorge Luis Borges, pero me sucede eso que tú dijiste, que es poesía muy de corte filosófico. Entonces, me demoro leyéndolo, o sea, leo uno, dos, tres poemas y tengo que pensar, tengo que parar, no puedo tomarme el libro como una, ay, voy a disfrutármelo todo, o sea, voy lento, precisamente por la complejidad que tiene la poesía. Y definitivamente, Sor Juana Inés de la Cruz, yo la voy a anotar acá y la voy a amarrar parejo
al propio San Juan de la Cruz, que es otro de los intereses de la generación del 27 y creo que es un destaque que podemos hacer nosotros de la poesía mística. Linda, te damos el micrófono, bienvenida. Mira que tú me has dicho a mí, vamos a abrir una tienda de dulces y puedes escoger lo que tú quieras. Esto fue que te pregunté otra vez. Escoge, sí. Porque tú sabes que yo soy, o sea, para mí la poesía es como que, o sea, entre más sé, más quiero saber, o sea, a mí me Ajá, encanta. Y hay demasiado, o sea, es como, ¿qué es lo que me estás correcto, pidiendo, mejor dicho? correcto. Mira, hay dos poetas que me Ujú. gustaría, bueno, varios, o sea, muchos, pero digamos que así urgentemente, que la gente lo conozca un poco más. Y es uno de mis poetas preferidos que se llama Julio Flores. Y es un poeta que tiene una poesía hermosa, muy sonora. Y o sea, creo que no le han dado el reconocimiento que debiera. Y la otra opción que se me ocurre es una mujer, porque no hemos visto muchas mujeres poetisas. En este caso Correcto. sería Gabriela Mistral. Me encantaría que pudiéramos ver algo de ella o de otra mujer poeta, no sé la que quieran sugerir. Creo que podríamos ver también esa perspectiva femenina, ¿no? De cómo se ha desarrollado en esa parte. Hay muchas poetas muy buenas, pero creo que valdría la pena irnos también por el género un poquito para variar. Sí, mira, la mujer siempre, yo creo que merece un poquito más de realce en la poesía. Usualmente hablamos solamente de los hombres. Y de hecho, cuando terminemos este estudio, yo les he dicho en algunas ocasiones durante las reuniones que les voy a presentar la idea para el próximo estudio, que analicemos el ala sin sombrero, que era el grupo de mujeres que operaba no vamos a decir en torno, sino paralelo a la generación del 27, pero quizás se hablaba menos de ellas. Esto es un estudio que sí viene un poco más para adelante. Gracias, Linda, por tu intervención. Carmen, le damos el micrófono. Hola compañeros, buenas noches a todos. Buenas Bueno, a noches. mí siempre me gustó Alfonsina Storni y si tuviera que traer a alguien del pasado, creo que la elegiría a ella. Y por supuesto a Pablo Neruda, que siempre ha sido como, no sé, como un acompañante, un amigo, un confidente. No sé, me encantaría tomarme un café con él o algo así. Ese sería mi aporte. Me gusta que Alfonsina Storni es así como muy rebelde, como muy feminista, muy directa. Me gusta su fuerza, me gusta me gusta bastante ella. Eso Gracias. sería. Ujú, Gracias, Carmen. Alfonsina Storni, ujú. definitivamente. Y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué tiene esto que ver con Gerardo Diego? Y es precisamente las cosas que hacía Gerardo Diego en su tiempo. O sea, él se abogaba a la investigación, al resalte, a la transmisión del conocimiento de forma, digamos, más argumentativa. O sea, no era solamente como decir, vamos a recordar a San Juan de la Cruz, sino que él buscaba, estudiaba, indagaba, hacía ensayos, presentaba ideas nuevas en torno a estos poetas y les daba vida. Entonces, este es creo que el aprendizaje que yo saqué de por lo menos de este periodo académico de Gerardo Diego. Liz, le damos el micrófono. Sí, yo de nuevo. No te Bueno, preocupes, adelante. yo justamente cuando estaba leyendo a Gerardo Diego, pude percatarme de que él tuvo que hacer un estudio profundo de todos estos autores del simbolismo, Ujú, incluido Mallarmé, que por lo regular cuando se habla de simbolismo, vamos directo a Baudelaire. ujú. Y como que olvidamos el hecho de que el pionero de este movimiento fue Mallarmé. Y es muy interesante toda esta corriente del simbolismo que de paso, a mi parecer, es la que abre después las puertas a todas estas vanguardias. Y bueno, ya que mencionan a Alfonsina y a Gabriela Mistral,
Yo hace algunos días tuve una discusión con una amiga, solemos debatir, donde justamente ella me defendía los puntos de estas dos mujeres y yo le decía que sobre ellas, aunque más contemporánea, estaba Alejandra Pizarnik, eh, que para mí era así pues como la diosa de todo este movimiento de mujeres dedicadas a la poesía. Entonces era lo que quería decir. Gracias, Liz. Fíjese que Pizarnik también para mí fue un descubrimiento. Por ahí también tengo su poesía completa y definitivamente las vertientes que cada una de ellas tomaron en su poesía son válidas, son muy actuales, que podemos utilizar y extraer información valiosa de ellos. No se preocupen que todo lo que han dicho esta noche no se queda en oídos sordos. Vamos, si nadie más tiene algo más que aportar sobre esta pregunta, vamos a continuar. Nuestra pregunta número 3. A mí me llamó la atención los partidismos que estaban ocurriendo en la poesía de ese momento. Ya hablamos de las diferencias entre Huidobro y Neruda, ambos chilenos, cuyas diferencias se trasladaron a España también, porque hubieron grupos de uno u otro que se apoyaban, que se diferenciaban llamándose creacionistas o llamándose por la línea de Neruda. Se identificaban con un bando y así se diferenciaban mucho del otro. Y en el medio de esa discusión estaba nuestro poeta de esta noche, Gerardo Diego, a quienes los poetas del lado de Neruda les decían, te vamos a divulgar en nuestras revistas, pero tú tienes que firmar como nuestras declaraciones que hacemos como que la poesía tiene que ser así, 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 con las manos metidas en la realidad y hablando lo que está pasando. Pero por el otro lado estaba su amistad muy personal con el poeta Vicente Huidobro. O sea que si respaldaba a Neruda, eso significa contrariar por lógica a Huidobro, tanto en sus ideas de su poética como en su relación amistosa. Por otro lado está el partidismo entre Juan Ramón Jiménez y por otro lado nuevamente Neruda. Y la pregunta del debate es si la poesía o nuestras ideas de la poesía es suficiente argumento para generar partidismos. Y lo traigo al tema porque es algo que está ocurriendo en los poetas. Yo a veces al inicio yo era muy inocente a esos partidismos cuando me empezó a gustar la poesía y a veces cuando tenía oportunidad de ver un poeta que yo decía, wow, es un excelente poeta o de consultarles cosas, yo le pregunto, ¿y qué tú piensas de la poesía de tal? Y la respuesta no es una valoración crítica del trabajo de la persona, sino más bien un partidismo. Y como está ocurriendo, yo quería preguntarles a ustedes sus ideas sobre si es la poesía suficiente para generar una división o un partidismo. Quisiera escuchar sus ideas de cualquier idea que se les venga a la mente al escuchar esto. ¿A quién le gustaría ser el primero en meter la mano en la herida? ¿No? ¿No desean intervenir? Bueno, yo puedo seguir diciendo lo que yo pienso sobre esto. Miren, yo creo que hay poesía tan distinta como la cantidad de poetas que existen. O sea, encajar la poesía en algo es contrario al principio natural de la poesía, que es esa libertad del poeta. Esa capacidad del poeta de crear cosas, de imaginarlas o de reinventarlas, no puede ser encajada en una corriente. Yo siempre he creído que las corrientes literarias como tal, no quiero negar que existieron porque muchos poetas coinciden que sí existieron las corrientes literarias, pero yo creo que es imposible clasificar o encajar el trabajo de un poeta
con el otro. Lo que sí es posible hacer es identificar las técnicas que utilizan y decir, ah, mira, se parecen las técnicas. Y como se parecen las técnicas, vamos a encajarlos como modernistas, como uno, o sea, en diferentes corrientes literarias. Pasó mucho con las vanguardias, sobre todo, porque surgían, morían, y entraba uno que otro poeta a la vanguardia y al rato ya terminaba ya no existía la vanguardia. Pero yo creo que es muy difícil hacer una valoración de la poesía y adjudicarla a un poeta como tal. O sea, decir Vicente Huidobro dejó la teoría del creacionismo y él está jalando gente hacia allá. O por otro lado, Neruda dice que no, que la poesía es hacia lo que está viviendo la persona en la sociedad y empieza a jalar gente hacia allá. Eso es lo incorrecto, el partidismo. Si tú generas una teoría poética, lo cual está abierto todavía, es decir, si usted tiene una concepción de algo que usted cree que es importante, haga un ensayo y publíquelo. Pero esa es su idea. Generar este tipo de partidismos, yo creo que lo único que hace es resquebrajar más el tejido poético que existe en la sociedad. No sé si me explico. Es decir, hay que mantener una unidad. Y en esto, Linda, que ya le voy a dar el pase, tiene mucho que decir sobre esta unidad de los escritores, porque esas diferencias que tenemos, porque tal persona escribe con este estilo, no me gusta, no lo voy a promocionar, lo voy a echar a un lado y allá, él allá con su estilo y yo acá con el mío. Es decir, nos tomamos los estilos como personales. Linda, ¿qué usted tiene que decir de esto? Adelante. Bueno, has dicho varias cosas interesantes, pero hay una muy particular. Ahora te voy a tocar el tema que me preguntaste al final, pero hay una cosa que quería mencionar antes de eso, y es que el hecho de clasificar las cosas es una necesidad del ser humano. O sea, realmente se hace por necesidad. Para poder las cosas, para poder entenderlas, hay que ponerles nombre. Entonces, normalmente lo que hace la sociedad es categorizar, clasificar y ubicar, ¿no? De alguna forma para tratar de entenderla. Y creo que eso va a seguir pasando con diferentes tipos de poesías, de poetas y de corrientes. Van a seguir existiendo, parte de la naturaleza humana. Creo que eso no lo vamos a poder cambiar. Sí es posible que divida, y voy al otro tema, ¿no? Sí es posible que divida, pero hay que entender qué son las divisiones, es decir, existen los seres humanos y los animales. O sea, cuando yo hablo de los seres humanos, estoy hablando de todos. Asimismo, se puede hacer con la literatura. En ese sentido, no es que sea difícil la unidad, sino es difícil mantener la unidad. O sea, no es crearla como tal, sino mantenerla. En la medida en que uno conoce gente, es como un matrimonio, un hogar, ¿no? Pues tratar de sostenerlo, porque las diferencias o los pequeños inconvenientes son los que pueden producir las separaciones. Hablo desde mi punto de vista, cuando yo inicié el grupo, por ejemplo, el de Escritores Independientes Panamá, que no lo inicié sola, desde luego lo inicié con un grupo de escritores que tenían la voluntad de hacerlo, pero fue como una visión de grupo más que de una visión personal, porque nos dimos cuenta que en la unidad está la fuerza, ¿no? De que realmente no se puede navegar solo en el mundo de la literatura siendo autores autopublicados, y ese es un punto creo que un poquito importante que hay que tener en cuenta, ¿no? No conozco iniciativas de autores de editorial que se unan en grupos por sí solos, excepto los grupos que están creados a través de entidades gubernamentales, que se hacen pues para tocar otros temas, no para promoverse entre ellos, sino para tocar otros temas. Esta unidad precisamente es para desarrollar una fuerza para lograrlo, pero créeme que muchos, o sea, se empezó con un grupo y muchos dejaron de estar, o sea, muchos se salieron por diferencias, por tiempo, por X o Y motivo. Y uno respeta esas concepciones. Sin embargo, creo que hacemos más unidos que separados, porque el fin es el mismo, ¿no? Los lectores, como lo habíamos mencionado incluso la vez anterior, son universales. Los lectores pueden leer a cualquier autor, o sea, no debería haber conflicto.
pero los egos, y casualmente toco un tema que también mencioné la semana pasada en un live, los egos son muy grandes, entonces no permiten que la gente pueda ponerse de acuerdo. Yo siento que si en Panamá hubiera una especie de visión más global de lo que se puede conseguir uniéndonos a través de la literatura, podríamos poner a Panamá en la lista de países con más escritores. Lo que pasa es que no veo tanta motivación en la gente para hacer eso. No sé si es que de pronto yo estoy medio loca y se me ocurre, pero para mí, por lo menos el año 2020 fue un año brillante, en el sentido de que pude conocer una cantidad de escritores. Cuando yo empecé a escribir, que fue hace años atrás, y a publicar, que fue hace años atrás, me di cuenta que me sentía sola, como una isla, ¿no? Pero al final me empecé a dar cuenta que existían otros escritores y que había más gente, pero que nadie sabía dónde estaban los demás y cómo hacían para estar juntos. Entonces, yo me acuerdo que lancé en ese entonces una primera solicitud de búsqueda. Encontré como a 2 o a 3 y les dije, espérense un tiempito, todavía no han salido los demás. En ese momento no había sucedido la pandemia y no había tenido la fortuna de conocer mucha gente valiosa y maravillosa en este mundo, en este medio. Pero si nos ponemos las pilas, digámoslo así, podríamos ser una generación del 20, podríamos ser una generación de escritores de toda esta temporada de pospandemia. Y hay obras impresionantes y hay muchísimo talento en Panamá como para rescatarlo. Y también tenemos escritores extranjeros, obviamente, que están aquí viviendo hace mucho tiempo y que también tienen obras que merecen el reconocimiento. Así que me extendí un poquito, pero creo que sí se puede, sí vale la pena y hay muchísimo camino por recorrer y hay muchísimo aprendizaje también. Gracias, Linda. No, no importa que te hayas extendido un poquito. La verdad, tiraste la sal en la herida como quería que se hiciera. La palabra ego, el ego trae mucho conflicto en nuestras relaciones actuales. Entre escritores hay mucho ego. Y es precisamente ese ego el que dice, no, yo estoy a un nivel diferente, no estoy para este tipo de actividades. O sea, no participan, se apartan, no contestan. O sea, hay muchas cosas que en torno a ese ego. Y lo otro es que en Panamá, yo digo mucho aquí de mi país, de Panamá, la crítica literaria está mal vista. O sea, la crítica es algo que ha existido en todo tiempo literario. O sea, cada vez que hay un grupo, generación, denominación, aparece la crítica de ellos mismos y o de otros. Por ejemplo, nuestro poeta Gerardo Diego hizo una antología que se llamó Tontología, así como lo escucha, Tontología. Y el subtítulo dice poemas muy malos de poetas muy buenos. Y metió a todo el mundo allí, a Lorca, o sea, todo ese, el grupo del 27 entró por ahí porque en algún momento escribieron un poema malo, eso no tiene nada que ver. Y el poeta Gerardo Diego lo publicó como una tontología. El problema que resalto es que en Panamá la crítica literaria se ve como un ataque al escritor. Si Linda escribe un verso y me dice, Edwin, toma para que lo revises, para que me digas tu opinión, antes de yo darle mi opinión, para evitar la mala interpretación, yo le digo, mira, el poema es tuyo, el sentimiento que tienes es tuyo y la impresión que me da es así, así y así. Y esto es lo valioso de tu poema. O sea, yo no te puedo juzgar a ti por la corriente poética que tú transformaste y la hiciste poesía. Yo no te puedo juzgar por eso. Tu poema está hecho, es único y es indivisible. Lo que yo te puedo opinar o decir algo de es sobre los elementos técnicos, es decir, figuras literarias, mira, mejora tal figura, insértale tal figura, mira qué tal el ritmo, cómo sientes el ritmo en este lado, qué puedes mejorar, qué puedes hacer diferente. Pero en el común vivir de los escritores, si yo te digo algo para corregirte, un poema tuyo lo ven como un ataque. Y ese ataque, por medio del ego que menciona Linda, trae diferencias entre los escritores. Y son precisamente esas diferencias las que evitan el surgimiento o el progreso de proyectos de tipo unificador que vengan a crear plataformas o estructuras de unión
para presentarse como un solo bloque ante la sociedad, ganar visibilidad y que todos se vean beneficiados de eso. Entonces, ¿cómo trabajar no, no es un mundo sensible el que estoy hablando, es un mundo prácticamente caótico y ese caos viene de esto que en psicología llamamos el ego, las técnicas defensivas del ego que tenemos todos y que estamos llevando a su mayor realización en estos tiempos. ¿Alguien más le gustaría opinar sobre si es la poesía suficiente argumento para generar un partidismo, es decir, separarme del grupo o de mi contexto intelectual del momento? ¿Alguien le gustaría opinar? Si no, podemos pasar a la pregunta. Ah, Edgardo, perdona, no había visto la mano. Adelante. Y eso que estabas como oyente, mira, que Edgardo hoy, la noche de hoy dijo que se iba a integrar como oyente, pero le ha gustado el tema y ha entrado. Adelante, Edgardo, Y bienvenido. bueno, lo comento es por la experiencia en la Ajá. universidad donde hay un corte muy clásico, ¿no? Y cuando yo leía la poesía de mis amigos que son emergentes, que no están a la talla, por así decirlo, de otros, Ujú, había como un conflicto, yo percibía un conflicto de percepciones. ujú, Y yo después mejoré mucho en el sentido de me dejaba llevar por la opinión de otros sobre sus valoraciones de la poesía y ese tema del partidismo o más bien de eres mejor que yo, tienes mejor técnica, yo ya no lo considero tanto, ¿no? Sí ujú. valoro lo que dice Edwin de la calidad literaria, que hay que mejorar en algunas situaciones, figuras, ¿no? Pero la creación en sí es muy valiosa independientemente si es de un poeta experimentado o de uno que no lo es. Correcto. Y ahí me mantengo, ¿no? Y sí, definitivamente sí crea división, por ejemplo, ser partidario de una poesía muy clásica, ¿no? A comparación con poesía emergente, como llaman hoy. Entonces, sí crea división, lo he sentido y yo trato de fijarme en la creación, simplemente. De fijarme en la creación, en la intención del escritor, del esfuerzo que ha hecho. Es un esfuerzo muy grande, el tremendo que ha hecho, porque para mí la poesía es uno de los textos más duros de escribir y bueno, ese es mi aporte. Ese es mi aporte. Gracias. Gracias, Edgardo. De hecho, cuando aquí estudiamos en este grupo a Octavio Paz en El Arco y la Lira, que fue nuestro primer libro para debatir, Octavio Paz decía precisamente que este proceso de creación de la poesía nace primero con una persona que percibe, es decir, el poeta es el que percibe. ¿Y qué percibe el poeta? La corriente poética, es decir, lo que le viene eh, a, a su mente. Y el poeta hace un trabajo transformador, convierte esa corriente y la pasa a texto. Pero el poeta tiene la decisión de escoger qué camino tomar para pasar ese sentimiento al texto. Y decía Octavio Paz que los caminos son infinitos. O sea, yo puedo prácticamente hablar de cualquier forma y tema para transcribir ese sentimiento que viene de la corriente poética y lo pongo en papel. Y él decía por esto que es poco probable que existan las llamadas corrientes literarias, porque cada uno va es un camino infinito el que puede tomar para hacer un poema. Entonces, no podemos encasillar algo que por naturaleza no es encasillable. O sea, no hay manera de meter en un cajón una forma de poesía y decir, fíjate que es mejor que otra. No podemos establecer ideas sobre mejor o peor. Como ya dije, se pueden evaluar elementos técnicos. Claro que sí, como toda obra tiene una forma, una estética, el ritmo, como ya dije en la poesía, pero no más bien, pero no así el sentimiento. Y debemos bajar los niveles y saber que la crítica literaria es precisamente para mejorar algo que podamos aprender. Entonces, creemos que los poemas son hijos nuestros. Yo también creo a veces que es hijo mío y cuando lo produzco me da
corregirlo, me da cosa como cortarle un pedazo. Yo siento que me estoy mutilando algo de mí. Entonces, no, a veces me cuesta hacer este tipo de ajustes en un poema que yo hice. Imagínate si lo pongo ante la sociedad y la sociedad viene y me da plomo por eso que yo escribí. O sea, imagínate cómo el poeta se siente, pero lo que hay que recordar es que estos no son críticas a la persona, son críticas a la técnica del trabajo. Y lo otro es que tenemos que ser conscientes que cuando nosotros hagamos una crítica a otro poeta, tenemos que saber utilizar la crítica como lo que es. Es simplemente una crítica argumentativa sobre el trabajo. No podemos usar la crítica para denigrar a alguien, para atacar a una persona. Y este tipo de actuación es lo que produce estas grandes diferencias que ya se han dado en esto que venimos estudiando de la generación del 27. Por último, para terminar, que se nos está acabando el tiempo, vamos a hablar sobre qué podemos hacer para conducir a los poetas a la investigación y el ensayo. ¿Por qué traigo esta pregunta? Porque eh, algunos poetas, o no sé, no se les percibe como este espíritu de investigación. ¿Y por qué es importante el espíritu de investigación en el poeta? Porque le permite generar una base teórica que sustente su propia poesía. Y esto es interesante porque te hace ser único, te hace ser particular e individual en lo que tú haces. No te basas en lo que dice otra persona para tu trabajo. ¿Y cómo se logra esto? Por medio de la investigación. Y la investigación lo traigo al tema precisamente recordando a Octavio Paz. Una vez que fui a México intenté comprar la obra entera de Octavio Paz. Y cuando me mostraron los volúmenes y volúmenes y el precio que tenían esos volúmenes, me eché a reír y me eché para atrás. Y esto no es lo que yo, no estoy, solo estoy viendo, le dije, solo estoy viendo. Este poeta tiene una cantidad de investigación. Y lo mismo tiene Gerardo Diego. Tiene libros que son específicamente de la investigación. Y esto se pierde mucho entre los poetas porque a veces nos limitamos a leer poesía y a escribir poesía. Y nos quedamos solamente allí en el contexto en que estamos. Pero la investigación nos trae una profundidad que nos va a hacer de nuestra poesía algo único. Y les pregunto a ustedes, ¿qué podemos hacer para incentivar a los poetas hacia la investigación y el ensayo post-investigación? ¿Qué ideas tienen ustedes? ¿Seremos capaces, vamos a poner la pregunta diferente, seremos capaces en este momento nosotros de formular una teoría poética de nuestra concepción? O sea, como hicieron estas personas, obviamente va a tardar años, porque toma su tiempo algo como esto, pero seremos capaces de hacer eso, generar una teoría poética, decir, miran, el ultraísmo, el creacionismo, no, eso no existe, es esto, es algo distinto y podremos argumentar sobre esas ideas. Linda, ¿qué piensas tú? Yo parezco la alumna preferida del profesor, ve, levantando la mano acá. Levanta la mano, tú dale, tú intervienes, no te preocupes. Así Adelante. era en el colegio, no te preocupes, que a mí me gusta hablar mucho. Este, sabes que yo creo que sí hay gente que está haciendo ensayos interesantes. Y de hecho conozco varios colegas que los han escrito, pero yo me voy más al tema de la difusión. O sea, creo que no están socializados los escenarios para que se discuta sobre esos ensayos. Exacto. Y esa discusión puede hacer que se incentive mucha más gente a realizarlos. A mí ese género me encanta y he leído algunos ensayos, pero la verdad es que los ensayos no tienen la facilidad de un libro normal. O sea, tú tienes que sentarte a analizar, además es que tú vas a ver si te convence o no te convence esa perspectiva de la persona que realiza el ensayo. Y ensayos digamos, con temas frescos. He visto pues ensayos, no sé, sobre Panamá la Vieja, sobre, no sé, sobre cosas históricas. Creo que son los que más.
pero no que yo sepa, he visto pues con esa intención que tú mencionas y sería súper interesante que se pudiera hacer porque eso nos eleva a nosotros como digamos, como grupo literario o como gestores literarios. Correcto. Actualmente hay varias personas simplemente como trabajando por dar a conocer cierta información de la literatura, pero no la analizan. Hay un aspecto interesante y también es que la crítica es una cosa, ¿no? O sea, la crítica no la puede decir todo el mundo, todos no estamos capacitados ni preparados ni tenemos la potestad para hacer crítica real. Entonces, eso también va a enmarcar mucho en qué manos está y es muy poca si te das cuenta de gente que tenga la suficiente preparación como para tú decir es un crítico real o que tenga el suficiente estudio. Lo que se podrían hacer serían básicamente cosas de aficionados. Ya en ese sentido habría que especializarse de pronto un poquito más. Desconozco cómo está el tema de esos estudios en Panamá, así que pues en ese sentido me quedo corta. No sé cómo está esa parte académica, porque yo sé que aquí actualmente hay un par de revistas, hay unas muy buenas, pero no muchas, 2 máximo o 3 que tengo en mente de revistas literarias de Panamá, donde se realizan críticas y donde se aporta información de ensayos de diferentes aspectos, no digamos de la poesía. Pero siento que falta, o sea, comparado con otros países, falta muchísimo en ese terreno acá. Falta muchísimo porque está como muy poquitas manos de pronto y no es tan socializado como para que podamos todos enterarnos y participar. Poquitas manos y todos separados. Así andamos. Hasta rima y todo. Gracias, Linda. Edgardo, te damos el micrófono. Sí, comparto mucho de lo que ha dicho Linda. Bueno, yo aporto que leí un poema amado Nervo que me pareció extraño en un momento cuando hablaba de células. Era muy específico con las células, la sangre, muy científico. Ese poema amado Nervo me gustó mucho. Y bueno, en este sentido vi que el poeta se alejó un poquito, por así decirlo, claro, tenía otras figuraciones, pero se fue un poquito a la ciencia y eso me gustó. Lo que comenta Linda, estoy de acuerdo totalmente, hay como algunas revistas solamente, y lo que mencionabas tú respecto a si el poeta, cómo hacer para que el poeta, si debe investigar o leer ensayos, creo que hablo por mí, en el sentido de, yo busco salir de mi zona de confort un poco, mi género favorito es el ensayo por sí, pero me gustan los otros géneros para salir. Lo más difícil para mí es la poesía, fíjate. Creo que por eso estoy aquí en Panamá Poético, para acercarme un poquito más a la poesía y creo que cuando uno sale de su zona de confort, de un club literario al que está acostumbrado, va a otro de España, uno de Rusia, uno ve como otros movimientos y se va como impregnando un poquito de esas otras alusiones que hay. Yo, por ejemplo, me gusta leer libros de ciencia y no tengo nada que ver con ciencia, no entiendo mucho matemática, pero me gustan los conceptos que hay. Y bueno, creo que ese sería el aporte, ¿no? Que el poeta que pueda leer ensayos de ciencia, por ejemplo, pueda leer ensayos de filosofía, pueda pertenecer a un club de lectura específico de psicología, ¿no? Y de seguro eso va a aportar mucho a su poesía. Excelente, Edgardo. Muchas gracias por tu intervención. Liz, te damos la voz. Hola, yo de Adelante. nuevo. Adelante. Quería citar una frase que está en el prólogo del libro del ensayo, justamente Las Máscaras, de Ramón Pérez de Ayala. No sé si han tenido la oportunidad, pero él habla sobre la crítica y dice que la crítica debe ser la interpretación de la obra. Quien por primera vez lea la obra reconocerá que no abunda el parco en ese menester hermético. De la prestación debe ajustarse ante todo a lo que el autor quiso llevar a cabo en su obra, a su intencionalidad literaria, en una palabra, al concepto artístico donde está inscrita la obra. Y eso, y este es un ensayo justamente de crítica de obras, no solo de poesía, de varias obras, mucho de teatro.
Pero en sí era lo que quería aportar sobre la crítica, que hay que ser muy cuidadosos porque en, en experiencia puedo decir que cuando yo escribo, con mi poesía, como soy muy reservada, pero con la prosa me atrevo un poco más y siempre me dicen, lo que tú escribes está bien, pero no es para todos. Esa es la crítica La más crítica. seguida. Sí, pero no es para todos. Entonces, pa- eh, hay que ver la intención y también que a veces qué es lo que lee el escritor, porque yo que leo mucha filosofía, mucho ensayo, siempre voy hacia allá, hasta en la poesía. Eh, con respecto a eso, a la crítica, quería decir eso. Con respecto al ensayo en Panamá, de hecho es lo que menos se hace aquí en Panamá. Podemos ver los premios y casi siempre el premio a ensayo queda desierto. Ujú. Y lo que más se hace pues es el cuento y en parte es porque se lee muy poco ensayo por la complejidad que ¿Qué tiene el trae? ensayo. Ujú. Un ensayo tiene en verdad que investigarse mucho y tiene ciertas partes obligatorias para que se considere un ensayo que no todo el mundo maneja a nivel ni siquiera de redacción. Entonces creo que ahí está lo complicado. Yo, yo me quedo, Liz, con eso que usted dijo, con lo que ha dicho Edgardo y con lo que ha dicho Linda, y me gustaría dar las últimas palabras para cerrar nuestra reunión de esta noche. Am, el problema con nuestra generación es el tiempo, porque nuestra sociedad nos enseña que todo tiene que obtenerse en el momento. El Internet hace que tengamos todo ya. La información que tú quieras en el momento lo tienes ya. Si quieres un pedido, lo que sea, tú entras y lo tienes ya. Las cosas que toman tiempo han perdido valor en nuestra sociedad precisamente porque toma mucho tiempo para obtenerse. El ensayo es una de estas cosas que toma tiempo para hacerse, es decir, hacer una investigación, pasarse tiempo en bibliotecas, porque no todo está en Internet, leer libros infinitos para crear dentro de ti un argumento que tú puedas redactarlo después y llevarlo a los demás. Esto toma tiempo, pero produce frutos singulares que son los que nos hacen falta en este momento. Porque nuestra poesía no es que sea vacía, nuestra poesía es muy hermosa, pero todos los poetas contemporáneos, a veces o casi siempre al inicio, llegamos a sentirnos perdidos. No sabemos por dónde empezar y quedamos escribiendo poesía en cuartetos, así como hacían en los modernistas hace mucho tiempo, porque no tenemos idea de cómo seguir, o sea, no tenemos un rumbo específico. Y este rumbo solamente nos los va a dar estos estudios que vengan o que provengan de ensayos, que analicen patrones poéticos presentes y pasados y digan, mira, la poesía de ahora es así, así y así, e inclusive nos llamaríamos de alguna manera, como dice Linda, ya podríamos llamarnos post-COVID, qué sé yo, cómo nos vamos a llamar, pero no hay esa cohesión del grupo. Va a hacer falta precisamente porque nos hemos recostado mucho y hemos abandonado la investigación y el ensayo. Los poetas ensayistas crean obras magníficas. Vean a Octavio Paz. Su ego es otra cosa muy aparte. No voy a hablar del ego de Octavio Paz, voy a hablar de su pensum, de su obra, de sus ideas. Eh, y esto creo que podemos rescatarlo. Las ideas de Panamá Poético, ¿cuáles son? Es crear ese ambiente de fomento, es poner espinas en la gente para que no se las queden y en su tiempo vayan y busquen. Y quiero y creo que podemos seguir adelante haciendo podcasts, haciendo entrevistas, porque quizá ya tú no tienes tiempo de sentarte tranquilamente a escuchar un audio de algo que tenga que ver con ensayo, pero de repente mientras vas manejando para el trabajo, en el carro, lo puedes escuchar. Pero, lo puedes hacer si tienes el recurso, que alguien esté creando ese recurso. Si no, no tienes manera de.
O sea, la poesía, el ensayo, todo está rezagado a nuestro estilo de vida, que es todo para allá. Entonces, necesitamos adaptar estas cosas que sean producidas más de acuerdo a nuestro estilo de vida. Si lo hacemos de esta manera, seguramente vamos a perfilarnos como un grupo, vamos a presentarnos como un bloque entre nuestras sociedades y podemos hacer este tipo de generaciones o grupos como existían antes, porque definitivamente nos hace falta. Y siempre lo digo, no como un contexto de señalar lo malo, lo malo. Lo digo que es una oportunidad que tenemos todos de aportar lo mejor que tenemos, ya sean nuestros recursos, nuestras ideas, nuestros proyectos, apoyarnos el uno con el otro y formar algo que sea positivo para todos nosotros. Pero eso requiere, tal como dijo Linda, dejar a un lado el ego, porque lo que se hace no lo hago yo, qué sé yo que estoy aquí yo por mí, yo ni siquiera estoy aquí por mí, yo estoy aquí para hacer un efecto dominó para que quizá en un par de años alguien haga algo mucho más grande que Panamá Poético, me deje chiquitito y haga referencia y diga, no, en los años 20 cuando estaba Edwin Chacón, Linda Ashwood, Edgardo, Liz, Carmen, José Luis y Rosella reuniéndose para discutir de la generación del 27. Estamos haciendo algo semejante a lo que ellos hicieron. Ese es mi visión, un poco grande. Bueno, la visión es grande, pero es parte del trabajo que estoy haciendo y que estamos haciendo y todo, porque estas reuniones las hacen ustedes aquí en Panamá Poético y seguiremos trabajando para resurgir, para crear, para dar forma y traer esos espíritus de unión y camaradería a la literatura de Panamá de este año. Gracias a todos por estar aquí. Pasen todo muy buenas noches. Nos vemos el próximo lunes, donde vamos a hablar del 14 de junio. Vamos a hablar de Vicente Alexandre y Juan José Domenchina. Vamos a ver quiénes son esos dos caballeros. Así que pasen buenas noches y hasta el próximo lunes. Buenas noches, Buenas gracias. noches. Gracias. Adiós. Con gusto.